Muchas gracias, queridos amigos, y gracias a todos aquellos que se están incorporando a esta interesantísima conversación sobre el juicio de Jesús. Estamos hablando sobre el debido proceso y sobre la forma en que aconteció las dos fases del juicio a Jesús, en la parte judaica y la parte romana. Y estábamos en la parte, monseñor, en que hablábamos del momento en que Jesús llega ante la tumba de Lázaro, cuando ya la hermana le dice que ya es de 4 días. Y Jesús, con el poder de Dios, le dice: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió fuera, anticipando la resurrección del Señor. Dios tiene el poder de dar la vida. Pero ¿qué pasa? Dice el evangelista San Juan, testigo de ese hecho de Betania, que muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. A ver, aquel milagro extraordinario. Por supuesto, ¿por qué? De aquel individuo que tiene 4 días que ya hiede, y Jesús le dice: Lázaro, levántate, y se levantó y le dio vida. De cosa extraordinaria. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo declarando: ¿qué hacemos? Porque este hombre se realiza muchos signos. Cuando San Juan habla de signos, muchos milagros, signos significa milagros. Si le dejamos que siga así, todos caerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Este individuo hay que quitarle la vida porque es un peligro. Un peligro. Este individuo está conquistando mucha gente. Todo el mundo cree en Jesús. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote, dijo: ustedes no saben nada, ni caen en la cuenta de que les conviene que muera uno y no todo el pueblo. Dios sabe hablar de las piedras, sacar hijo de Abraham. Y Dios habló a través de este hombre, de Caifás, cuando dijo: conviene que muera uno y no todo el pueblo. Y Jesús murió. Esto lo dijo no por su propia cuenta, sino como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino por todo el mundo. El milagro extraordinario de la pasión, muerte y resurrección del Señor convenía que un solo hombre muriera, y fue Jesús. Murió para darnos su salvación. Entonces, cuando Jesús se presenta ante Pilato y ante estos hechos, es que no podían soportar que Jesús fuera un seductor de corazones y tuviera tanta gente que lo siguiera. Y es que hay una frase lapidaria que la tiene Salomón en los Proverbios, que dice: cuando el corazón del hombre se corrompe, la conducta del hombre justo es un obstáculo. Y el dominicano dice: pero yo tengo este enemigo gratuito, es decir, yo no le he hecho nada. No, que tú has hecho mucho, porque es una persona que cumple la ley, es una persona seria y honesta. Tiene de enemigo los que no cumplen la ley, los que no son serios y los que no son honestos. Pues todo aquellos escribas y fariseos, eso le mordía aquella conducta intachable de Jesús, y por eso dice Pilato: se lo habían entregado por envidia. Y por eso Pilato, sabiendo que era inocente, le dio, primero lo mandó a azotar, creyendo que aquella multitud se calmaría con los azotes. Sí, y sucede que las multitudes no piensan. La multitud de bando de las líderes la lleva. Y cuando presentó a Jesús y pronunció aquellas famosas palabras: eche homo, he aquí al hombre, con más fuerza entonces la juventud, la multitud dijo: que lo crucifiquen, que lo crucificaran, que lo crucificaran. Y Pilato entonces se lavó las manos y entregó para que lo crucificaran. Yo creo que el juicio de Jesús, tanto en el derecho judío como en el derecho romano, es un símbolo. Es un símbolo. Hace poco leíamos en la prensa un individuo en Estados Unidos que lo sentaron en la silla eléctrica y era inocente. ¿Cuántas personas inocentes que son juzgados y condenados en el mundo? Eso es un símbolo.
Jesús es el Maestro que ha querido morir por nosotros para darnos vida y darnos vida en abundancia, y todo por amor, porque nos quiere con un amor infinito. Por eso la Iglesia Católica ha dicho de la importancia de seguir al Maestro, no solamente en Semana Santa, sino siempre, pero de una manera especial, y poniendo como centro la resurrección del Señor. El Señor es dueño de la vida y de la muerte, y le decía el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, que la cruz no es un símbolo de padecimiento, sino un símbolo de redención. El Viernes Santo debe estar subordinado a el domingo de resurrección. San Pablo dice que si Jesús no ha resucitado, nuestra fe es vana y nuestra predicación es inútil. Pero nosotros seguimos a una persona que venció la muerte, venció el pecado, venció al demonio y está en medio de nosotros. Pero yo quisiera decir algo de lo que dijo Nietzsche, aquel famoso ateo alemán. Dijo Nietzsche: Dios no existe, firmado Nietzsche. Pero cuando murió le pusieron Nietzsche ha muerto, firmado Dios. Y decía Nietzsche que él no creía en los católicos y en los cristianos, porque predicando la resurrección del Señor no vivían como resucitado y redimido. Qué ejemplo tan grande. Tenemos que predicar y vivir como el Maestro, que todo lo que decía lo hacía, y por eso hablaba con autoridad. Ojalá nosotros y todos los políticos nuestros sigan ese ejemplo del Maestro. Hablar no solamente con las palabras, sino con el ejemplo y con la vida. Por eso es Pilato el que reconoce: este hombre habla con autoridad. O sea, los fariseos, los enemigos, sí. Los mismos fariseos reconocían eso. Y esa autoridad era la que estaba generando ese liderazgo. Sí, y la envidia. De ahí viene la envidia. No podían soportar eso, sí, porque ellos hablaban y no cumplían lo que decían. Y por eso Jesús dice: hagan lo que ellos dicen, no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ahora, hay obviamente en el proceso al Señor Jesucristo componentes que van desde el ámbito de la religión, el jurídico, al jurídico y al político. Sí. Porque obviamente Pilato, sí, procurador romano, sí, pero Pilato fue impactado por el fenómeno político de tener una turba frente a sí mismo, y le dice, a pesar de tener la convicción de su inocencia, sí, en un momento se lava las manos y dice: bueno, problema de ustedes. Así es. O sea que al fin y al cabo la sentencia ni siquiera se produce una sentencia. Así es. Y frente a Barrabás, pero se llega, que yo tenga conocimiento, no hay propiamente una sentencia. La multitud fue que decidió, una multitud, él se le entregó a la multitud, quedó de ridículo. Pilato 2 veces, porque todo se concentra en esta frase: ¿eres tú el rey de los judíos? Todo se concentra aquí. Y en el careo con Barrabás. Porque ya al llegar al proceso romano, sí, ese es un ingrediente del que no habíamos hablado. Sí. Entonces, básicamente, eres tú el rey de los judíos. Ajá. Y Jesús dice: tú lo has dicho, yo soy. Tanto es así que Pilato ordenó. Ahí es que él dice: pero mi reino no es de este mundo. Sí, si fuera de este mundo, yo tendría mis soldados y tenía que me defendieran. Mi reino no es de este mundo. Entonces Pilatos, cuando condena a Jesús, se lo entrega, que lo crucifiquen, manda poner hoy en la Z, alguien llamó, que significa INRI. En todos los crucifijos hay 3 letras, INRI. ¿Qué significa eso? Jesus Nazarenus Res Judeorum. La acusación que llevan ante Pilato: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero ¿qué pasa? Eso estaba en latín, estaba en griego y en arameo, en 3 idiomas. Jerusalén había gente de toda parte del mundo. Todo el mundo podía leerlo, el que no sabía latín, sabía griego, y si no arameo. Entonces van los fariseos a decirle a Pilato que quite ese letrero, sino que él dijo que era el rey de los judíos, porque ahí aparecía como una afirmación: él es el rey de los judíos. Sí. Y Pilato le contestó: co scripsi, scripsi.
Lo que escribí, lo escribí. Y se quedó hasta el día de hoy. El INCRI. En Jesús, N, Nazarenos, R, Res, Yu de oro. Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Bonito. Sí. Poca gente sabe, y hoy, como digo, hoy llamaron a la secta, alguien preguntando que qué significa eso. Alguien dijo algo, pero esa es la verdadera explicación de Jesús Nazareno. En el plano divino superior está la soberbia. Y en el plano terrestre la envidia. Y se repite con Pilato. Pilato dice, me lo entregaron por envidia. Sí. Y eso existe más, licenciado, más de lo que uno piensa, en todos los órdenes. En todos los órdenes. En el diario vivir. Sí, el diario vivir. Eso es congénito con la persona humana. Eso cuando el ser humano no tiene un espíritu de trascendencia espiritual, cuando no tiene una vida, no lleva una vida espiritual, pues así obviamente cae en ese tipo de... Sí, en vez de uno subir... Que es un tipo de sentimiento que asalta siempre a todo ser humano. La diferencia es que hay algunos que saben vigilarlo y mantenerlo bajo control, como mantiene San Miguel al demonio. Exactamente. Y otros que sucumben. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, monseñor, y le vamos a rogar a los queridos amigos que nos dispensen el honor de acompañarnos en el próximo segmento, donde continuaremos hablando sobre el juicio de Jesús.